en la palabra y le pedimos al Señor entendimiento, fe y fortaleza para seguir en su palabra, en su santo evangelio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios único y verdadero. ¿Por qué leer la Sagrada Biblia, queridos hermanos? Te pregunto, leer la Biblia es fundamental para conocer a Dios, fortalecer la fe y aprender a vivir según su voluntad. La Santa Biblia no es solamente un libro antiguo con tanta sabiduría, es la palabra viva que Cristo Jesús dio a cada hermano, que dio a cada profeta para decirle al Señor vivo y resucitado que la palabra es viva, que la palabra Él llena el Espíritu Santo a cada hermano, cada santo que fue, incluyendo apóstol, profeta, el libro sagrado, para aprender su sabiduría, para aprender su caminar. ¿Y sabes algo que hace la sagrada palabra? Nos corrige y nos consuela y nos enseña. Pidamos la sabiduría y pidamos al Señor que nos quite la pereza espiritual para estar leyendo la palabra todos los días, porque ya en este momento con la tecnología que tenemos también la podemos escuchar. Con unos buenos audífonos escuchamos versículos, enseñanzas, predicaciones que Cristo Jesús nos de cada hermano. Timoteo del 1 al 2, del 2, Timoteo del 3, 16, 17. Segunda de Timoteo. Toda escritura es inspirada por Dios para otra obra buena. Que Cristo Jesús nos quiere preparar para una obra buena en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy te quiero decir, querido hermano, en el poder de leer la palabra de Dios, hoy muchas personas tienen Biblias en sus casas, en sus empresas, en sus teléfonos y aplicaciones. Pero ¿sabe algo, querido hermano? Que es algo muy triste. Que no lo leen, que no se llenan del alimento espiritual, del cielo, de la santidad, de la sabiduría de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Querido hermano, y creo que te ha pasado, que cuando lees la palabra de Dios, sientes en tu alma que Dios te habla. Sientes en tu alma que Dios guía, que Dios te da el amor para esa tribulación o ese problema o esa bendición que estés pasando. Porque tú le pides al Señor que venga con el amor, con esa paz a enseñarte o a explicarte qué está pasando en tu vida. Pero el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros y nos quiere dar la gracia hoy de leer su palabra, de escuchar su santa palabra y saber Cristo Jesús qué nos quiere decir en nuestro caminar. Sí, ese caminar que necesita buscar a la santidad y no el camino del mundo, como lo habla el Señor, no el camino
recto, pavimentado, fácil que da el mundo, sino angosto, empedrado, que es difícil caminar, pero con una sola palabra Dios nos da esa fuerza, nos da ese amor, nos da esa paz que necesitamos. Querido hermano, Jesús dijo en Juan 6:63, la palabra que yo les he hablado son espíritu y son de vida. Cuando usted escucha la palabra de Dios, cuando usted lee la palabra de Dios, ve y analiza en su mente, corazón y alma que es un aliento de vida, que es una fortaleza, que a veces te llegan las lágrimas por el Espíritu Santo y no son lágrimas de tristeza, sino de felicidad, que Dios en el cielo te está escuchando y te quiere guiar a la santidad. Queridos hermanos, en el primer punto que quiero tocarles hoy es por qué la palabra nos guía. El mundo está lleno de confusión y la gente no sabe qué decisión tomar. A veces el mundo habla de una unión libre. A veces el mundo habla de para qué el matrimonio. Pero la santa palabra en Proverbios, en varios versículos de la Santa Biblia, nos habla del santo matrimonio. Nos habla de cuidar la familia y el mundo es contra la palabra de Dios. Por eso tanto lo hemos repetido, queridos hermanos y hermanas. El que está conmigo está contra el mundo. Y así viceversa, queridos hermanos. Pidámosle a Cristo Jesús que estemos con Él en su santa presencia y tenga misericordia de nosotros. Queridos hermanos, en la vida espiritual debemos ser fiel a Él, pero ¿sabe cómo debemos serle fiel? Leyendo su palabra, sus enseñanzas, sus parábolas. Lo que Dios nos ha enseñado, más de 5.000 años que ha puesto la palabra al pueblo hebreo o judío y nosotros ya como cristianos. Buscamos las enseñanzas de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo de Nazaret. También a veces no entiendo, queridos hermanos, que hay trabajos que dejan al empleado escoger su religión. ¿Por qué, queridos hermanos, hemos llegado tan abajo? Eso es prácticamente despreciar la palabra de Dios, despreciar su enseñanza y saber que Dios es el único Dios verdadero, único y resucitado. Debemos orar por este mundo que está totalmente confuso, totalmente, en otra palabra, no se encuentran en la palabra de Dios, no se encuentran al respeto de Cristo Jesús. Y hoy le quiero decir, querido hermano, en el Salmo 119, 105, nos habla, tu palabra es lámpara para mis pasos. Qué hermoso, queridos hermanos, que nos demos cuenta que la palabra de Dios son agua, son fuego, es fuerza para nuestros pasos. Santo, poderoso es nuestro Dios. El Señor nos ilumina todos los días de nuestra vida y nos guía a la verdad. Hoy quiero contarles una historia muy hermosa de la Santa Palabra, de la Santa Biblia. Nos habla del rey Josías. Segunda de Reyes 22, 23 nos habla. El pueblo de Israel se había alejado de Dios. Durante muchos años dejaron de leer la ley de Dios. Y
comenzaron a adorar ídolos. Un día, mientras reparaba el templo, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley, la palabra de Dios, como podemos nombrar hoy la Santa Biblia. Cuando el libro fue leído, el rey Josías, ocurrió algo muy poderoso. ¿Y sabe qué ocurrió, querido hermano? En Segunda de Reyes 22:11, cuando el rey oyó la palabra del libro de la ley, rasgó sus vestidos, porque no estaba haciendo lo que el Señor le mandaba. Usted entiende, querido hermano, por qué el rey Josías estuvo en ese tiempo o estuvo rasgando sus vestiduras, porque hizo lo que no le agradaba a Dios por años en su pueblo. ¿Y sabe qué mandó hacer a todos los que vivían en esa nación? Porque todos se veían viviendo lejos de Dios. Y sabemos, hermanos o hermanas, amigos, que están viviendo de Dios y prefieren el mundo. ¿Sabe qué hizo el rey Josías? Y quiero que tú también lo hagas, hermano y hermana, pero que lo hagas con el corazón y no lo hagas porque la palabra o por hoy o te voy a agradar o esto, lo otro, o etcétera. No, querido hermano. El rey Josías se humilló delante de Dios, mandó a leer la palabra de Dios a todo el pueblo, a toda nación. Quitó ídolos y restauró la adoración a nombre de Jesús de Nazaret, al Dios celestial. Usted, querido hermano, debe pedirle todo a nuestro Padre Celestial. Nuestro Dios nos da la libertad, pero no es agradable en su palabra. Y quiero mostrarle, querido hermano, que el rey Josías rasgó sus vestiduras porque se sentía totalmente sucio por dentro. No por fuera, porque eran vestiduras de lino. Se sentía totalmente sucio por dentro, porque no era agrado de Dios en su palabra. Y hoy quiero, querido hermano, que escuches hoy la palabra de Dios y nos pongamos a leer su santa palabra. Qué bueno que cojamos un versículo todos los días, que nos propongamos en leer un libro en un mes, en 2 meses, y si a veces llega el aburrimiento, la pereza, pedirle al Señor que erradique como la cizaña de este mundo la pereza espiritual. En Josué 1:8 nos habla que no se aparte de tu boca este libro de la ley. Medítalo día y noche, para que cuides de hacer todo lo que hace en él esta escritura. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Queridos hermanos, tenemos que cuidar la palabra, tenemos que prosperar en el camino de Dios. Y Josué nos habla en 1:8. En Mateo 4:4 también nos habla y nos dice: solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale en la boca de Dios. No vivimos de este mundo, queridos hermanos. Vivimos de la fortaleza y del amor que necesitamos, porque Cristo se ha apiadado de cada uno de nosotros. En cada oración, en cada gracia, pídale piedad y el Señor dará muchas enseñanzas. Nos dará la humildad que necesitamos.
espiritualmente. Escuche muy bien, espiritualmente. En el segundo punto nos habla por qué la palabra fortalece la fe. Muchas personas dicen, mi fe es débil. Pero te digo algo, hermano, en Romanos 10:17 nos habla, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si tú escuchas la palabra de Dios, entrarás en la fe, entrarás en la voluntad de Cristo en tu vida, en tu familia, en tus tribulaciones. Es tan importante escuchar y leer la palabra de Dios porque es alimento espiritual y usted lo sabe, hermano y hermana. No dejemos la Biblia, no dejemos la aplicación de la Biblia por ahí. Escuchémosla, leámosla, saquemos el espacio a Dios. Todos los días, por la gracia de Dios, tenemos 24 horas. Querido hermano, cuando lees la Santa Biblia, más confías en Dios. Más conoces su carácter y lo conoces y le dices, Señor, no peco en esta forma, no quiero desagradarte, quiero agradarte. Más fuerte se vuelve tu fe. Y no hay nadie que te contradiga. Llega la persona budista, llega la persona de energías, llega la persona de otra Y X religión y te quiere meter en esa secta. Pero tú conoces la verdad, tú conoces la palabra de Dios que el Señor tiene para tu vida. Por eso es hermoso pedirle sabiduría, fuerza, entendimiento para leer la santa palabra de Dios. En el tercer punto nos habla por qué la palabra nos protege del pecado. El pecado comienza en la mente, queridos hermanos, y se va divagando en toda su alma. Pero ¿sabes algo que hace la palabra de Dios? Limpia ese corazón que se va manchando de pecado. Y en el Salmo 119:9 nos habla el salmista. ¿Cómo puede el joven mantener puro camino si no guarda la palabra de Dios? Querido hermano, estamos destinados en que si no mantenemos en la palabra de Dios, no mantenemos en el agrado de Dios, no mantenemos en el mandamiento, ¿cómo guardamos su palabra? ¿Cómo no nos va a dar fuerza de decirle a ese maligno, a ese mundo, no al pecado? Quiero alabar a mi Dios único y verdadero. Cuando la palabra de Dios está en tu corazón, ¿sabes algo, querido hermano? Te advierte que no está bien o que esto no está bien. Te corrige porque el Señor te quiere limpiar, te quiere enseñar. Y por último te protege, querido hermano. El Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros. En el cuarto punto nos habla, Jesús venció al diablo con la palabra. Y eso lo escuchamos en los 40 días en el desierto. Solamente con la palabra de Dios, Jesús de Nazaret solamente le dijo, no tentarás a tu Dios. No tentarás a tu Dios. Y no fue tentado. Y Jesús en ningún momento en el desierto peleó, ni gritó, ni discutió con el diablo. El Señor solo le habló con la palabra sagrada. Solo sabe más que prácticamente, hermanos y hermanas. El diablo conoce la palabra y si usted le mienta la palabra, ¿qué va a hacer? Se irá de su vida, de su familia y entrará la armonía, la paz.
se quitarán todas esas tribulaciones, o si hay tribulaciones, el Señor dará fuerzas. Santo poderoso. La palabra de Dios es una escritura. Es como se dice en este mundo, en este siglo XXI, es un tatuaje que viene en nosotros, a cada cristiano que busca la necesidad de Dios. Tenemos que tener rasgado la palabra de Dios en nuestras venas, en nuestra alma. En el quinto punto nos habla: la palabra transforma la vida. En Hebreos dice, y es hermoso esto, 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de doble filo. Una persona, pongámoslo en X, porque no somos nadie de discutir, no somos nadie de decirle por qué lo hiciste, por qué no. Una persona asesina, un violador, si le entra la palabra de Dios, se arrepiente, queridos hermanos, se arrepiente. Y eso se ha visto en muchas cárceles y muchas sociedades. También transforma a personas homosexuales, y hay que tocar la palabra de Dios. Saben que no está bueno, no está bien estar del mismo, como dice el Señor. No hay entrada para las personas homosexuales como entra en Pablo, queridos hermanos. Y hay que sabérselos decir con el amor y la paz que tiene Cristo Jesús, porque en Hebreos 4:12 nos habla: la palabra de Dios es viva y eficaz. El Señor ha sido grande con nosotros, queridos hermanos. ¿Y sabe algo? Cuando usted lee la santa palabra de Dios, cambia su manera de pensar, cambia lo que usted ha hecho en el pasado, y viene omnipresente el Señor a su vida. Cambia su manera de hablar, ya no habla de groserías, ya habla decentemente como un buen cristiano. Cambia su manera de vivir, ya el desorden ya no va en su vida, el orden viene de Dios. Yo hablaba con hermanos y me decían: es que totalmente el orden viene de Dios. Habían hermanos, hermanas, adolescentes que el desorden se llenaba en su casa. Pero cuando conocieron a Cristo Jesús, todo limpio en su casa, el orden, todo. Y como es, escuche muy bien, como es afuera, es adentro. Si usted tiene un orden en su vida, tiene orden también afuera. La palabra de Dios es eficaz. En el sexto punto y último, para terminar, la Biblia nos acerca a Dios. Claro que nos acerca a Dios, queridos hermanos. Qué bueno escuchar la palabra de Dios, qué bueno escuchar su voz, qué bueno escuchar su santa, qué bueno sentir su santa presencia que nos lleva a su amor. Qué bueno, como lo hablamos anteriormente, el carácter de Dios, cómo podemos agradarle, cómo podemos entender la voluntad de Dios, cómo podemos recibir la dirección que nos ha dado Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Y le digo algo, hermano, el cuerpo necesita alimentos, sí, querido hermano, no hay discusión. Pero el alma también la necesita, y es la palabra de Dios. Y nosotros no podemos comer solamente los domingos la palabra de Dios. Tenemos que comernos el maná del cielo, su santa palabra, todos los días de nuestra vida.
Espiritualmente el Señor ha sido grande y poderoso con nosotros. Cuando dejamos de leer la Santa Biblia, ¿sabe qué pasa, querido hermano? Para ir concluyendo, la fe se debilita. Ya no sabemos dónde mirar, ya no sabemos dónde escondernos y llega el pecado. La mente se confunde y busca otras cosas diferentes que no es de Dios. El corazón se enfría y se vuelve otra vez una piedra egoísta, altiva, que no tiene la voluntad de Dios. Pero ¿sabe algo, querido hermano? Cuando leemos la Santa Palabra, recibimos vida en abundancia, recibimos sabiduría, porque usted conoce la palabra de Dios y nadie, ningún hombre ni maligno, lo confunde. Recibimos la dirección de Dios. Y quiero decirte, querido hermano, que hoy quiero hablarte que empecemos a leer la palabra de Dios. Busquemos leer primero los salmos, los proverbios y capítulos, los evangelios, y verás cómo te llenas del amor, del alimento espiritual y de la sabiduría misma que es Jesús de Nazaret en su santa palabra. Vamos a hacer una oración para terminar, queridos hermanos. Gracias por estar, que el Señor los bendiga, y vamos a terminar la oración de la reflexión que hoy el Señor nos ha dado, porque el Señor es misericordioso. Debemos estar en las buenas y en las malas, no hay negociación en eso. El Señor es bueno con nosotros. Bendito y alabado, santo, poderoso es nuestro Dios. El poder de leer la palabra de Dios para terminar, Señor Jesús. Santo Señor, cuida a los hermanos que se han conectado, Señor, y quieren leer tu santa palabra, quieren escuchar tu palabra, tu hermosa sabiduría. Danos, Señor, la luz para el camino diario a tu santidad. Aliméntanos el alma, Señor, porque sin ti no vivimos, Señor Jesús. Ayúdanos a ser una espada contra el enemigo y el mundo, Señor, sabiendo tu verdad y tu sabiduría. Transfórmanos, Señor, la vida y danos la verdad para que Dios nos dé el perdón y nos guíe a la santidad. En Lucas 11:28, para terminar, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios único y verdadero.